Y dice, cuando nos acercamos a Jesús, yo quiero que obviamente esto lo vamos a sacar de la escritura, de la palabra, pero quiero que usted lo aplique a usted. No piense en nadie en especial, no piense, ay, este tema era bueno para fulano, que no le gusta o está de tal y tal manera, etcétera, etcétera. No, pensemos primero en nosotros mismos. Cuando nos acercamos a Jesús, vamos a ver el relato bíblico, Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36. Si me acompañan, por favor. Un momento. Ok, Lucas 36 es una historia muy conocida, pero obviamente vamos a tratar de darle una aplicación para nuestras vidas esta mañana. Bueno, me comunicaron varios que no iban a poder estar, algunos por tema de salud, otros porque han salido, hoy les toca salir a hacer sus compras y varias cosas, entonces, pero estamos los que estamos, ¿verdad? Bueno, Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí había en la ciudad de aquel fariseo, una mujer que era pecadora. Por algunas referencias y algunos versos paralelos, sabemos que esta mujer pecadora posiblemente era una prostituta. ¿Vea? En el tema de Lucas solo dice que era pecadora. Cuando se enteró, dice que Jesús estaba sentado a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, quiero que aquí hacer una pausa, a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ok, en primer lugar, por la forma de sentarse a la mesa en aquel entonces no habían sillas como nosotros ahora tenemos sillas. Y digamos, nosotros vemos que ellos se sientan a la mesa, pareciera que nos transportamos o la mente nos puede jugar la idea de que era una mesa como las que nosotros usamos hoy. En realidad era una mesa de muy baja altura, aproximadamente quizás unos 45 centímetros de altura, y lo que hacía la gente en el tiempo antiguo era hincarse y recostarse para estar en la mesa. Eso hacía que sus pies quedaran hacia atrás, de alguna manera. No acostado, ¿verdad? Sino que sentado y que de alguna manera él se recostara y sus pies quedaran expuestos hacia la parte de atrás. Es decir, por eso es que el relato dice que la mujer entra a la casa y comienza, dice, y poniéndose detrás de sus pies, comenzó, dice, detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, por la forma en sentarse en ese entonces, es que esta mujer pudo entrar por la parte de atrás. Pudo entrar y postrarse, tuvo que haberse postrado para ungir los pies de Jesús. Tuvo que haber estado a nivel del suelo. Entonces, entendamos en primer lugar que la posición de esta mujer era una posición de humillación. No fue una posición de, buenas, aquí vengo, mire, me enteré que Jesús está aquí en esta casa. No, fue una posición de humillación, se postró detrás de él y comenzó a besar sus pies y a ungirlos a sus pies. Bueno, imagínense el llanto que tenía, que dice que sus lágrimas regaban los pies de Jesús. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar para regar unos pies, ¿cuántas lágrimas necesitamos? No tuvo que haber sido una ni dos, tuvo que haber sido un derramamiento de lágrimas bastante considerable. Entonces, el fariseo estaban en la casa del fariseo. Entonces vemos ya tres actores actualmente.
Número 1, el fariseo que invita a la mesa a Jesús. Número 2, Jesús, que es nuestro actor principal y nuestro mayor ejemplo en todo ello. Y número 3, la mujer que entra y se postra a Jesús. Entonces, quedamos en el hecho de que la mujer tenía una posición de humillación. Verso 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado, dijo en sí, o sea, dijo en sus pensamientos, si este fuera profeta, o sea, es decir, él lo había invitado a Jesús como profeta. No lo había invitado a Jesús como Mesías, no lo había invitado a Jesús como el Hijo de Dios, no había invitado a Jesús como los discípulos ya amaban a Jesús, sino que lo había invitado porque pensaba, bueno, este debe ser profeta, hace milagros, hace esto, hace lo otro, ha sanado gente, pero de alguna manera había prejuicio en su corazón. Y su prejuicio se eleva cuando ve lo que estaba pasando con esta mujer. En el verso 39 dice, y al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo en sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocándolo, que es una pecadora. Entonces, wow, ahí ya vemos dos tipos de personas acercándose a Jesús. Uno con muchos prejuicios, con muchos pensamientos preconcebidos, diciendo, wow, si este fuera profeta, o sea, lo está juzgando a Jesús, no está juzgando a la mujer. Ojo con esto. No está juzgando a la mujer, a la mujer ya la conocía porque dice, sabría qué clase de mujer es la que está tocándolo. Sabría quién y qué clase de mujer, o sea, qué mujer y qué clase de mujer lo está tocando, que es una pecadora. Entonces, había un prejuicio que se acrecenta, es decir, primero lo invitó a su casa a Jesús porque pensaba que era un profeta, pensaba que algo de Dios había en él. Al sentarse y entrar esta mujer, el prejuicio se acrecenta y dice, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando y que es una pecadora. Entonces, yo quiero comenzar haciendo esta reflexión y ver que así como en la vida física de Jesús, hay diferentes tipos de personas que se acercan a Jesús. Así en la vida mística de la iglesia, hay diferentes personas con diferentes prejuicios que se pueden acercar a Jesús. Ahora, lo importante o lo que yo comienzo a ver acá es que nosotros decidimos qué tipo de persona vamos a ser cuando nos acercamos a Jesús. Con prejuicios, con pensamientos preconcebidos, o con llanto, con adoración, con lágrimas, con perfume, etcétera, etcétera. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros vamos a decir, no, yo me acerco a Jesús con lágrimas, con adoración a los pies de Él, ungiendo sus pies con perfume, y etcétera, etcétera. Muy pocos de nosotros vamos a meditar en lo que hizo el fariseo. Ahora, porque sí, la palabra fariseo ya es un poco peyorativa, ¿verdad? Es un poco fea, pero en realidad yo quiero que esta mañana analicemos la situación que pasó Jesús y que analicemos cómo nos acercamos a Jesús. Porque yo más de alguna vez lo he hecho como fariseo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, hoy hay reunión, y dejemos las reuniones ahorita, ¿verdad? Como están en internet, las reuniones físicas. A veces llegamos sin expectativa a las reuniones a buscar del Señor y decimos, bueno, hoy voy a ir al culto porque es domingo. Ahí ya perdimos la expectativa. Ahí ya comenzamos nosotros a perder lo que de Dios podemos sacar o podemos tener cuando nos reunimos, sea una reunión virtual o sea una reunión física. Nuestra expectativa va a decir mucho. Yo sé que nos cuesta pensar que podemos llegar a ser fariseos, pero estoy hablando de actitud, no estoy hablando de
de que somos fariseos, sino cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Jesús. Como la mujer derramándose o con prejuicio. Ah, bueno, hoy no me gustó la alabanza, más que hoy, bueno, hoy no hubo ni alabanza, ¿verdad? Entonces, hoy estuvo más o menos, hoy como que no había preparado el tema, el hermano Meme, qué sé yo. O sea, estoy hablando nada más en voz alta, como queriendo hacer algunos ejemplos. ¿Cuál es nuestra actitud? Mira, sigamos viendo la historia y aprendamos. Verso 40, dice Lucas 7:40. Y respondió Jesús. Wow, aquí va la respuesta de Jesús. Y respondió Jesús, le dijo, Simón, no por su nombre, tengo algo que decirte. Y él dijo, dime, maestro. Ok, ya no era profeta, pero sí era un maestro. Maestro, digamos, dentro de la cultura hebrea, era un nombre de los más básicos que había. Maestro se le podría llamar hasta los ancianos de edad, porque obviamente tenían algo que enseñar. Pues ya no era profeta, ya era maestro. Entonces, dijo Simón, di maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarles, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, la pusiste fácil, Señor. Supongo que aquel que le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. La palabra juzgado, Jesús la usa con intención. No dice, has dicho correctamente, no. Has juzgado correctamente. ¿Por qué Jesús usa esta palabra cuando Simón responde, Simón el fariseo responde? Porque es lo que estaba haciendo con la mujer, juzgándola, juzgando la situación, juzgando a Jesús, juzgando a la mujer. Entonces dice, has juzgado correctamente. Verso 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Lo que va a hablar Jesús es de 3 cosas que los judíos hacían en el tiempo de Jesús, que uno hacía por las familias y por los amigos más allegados. ¿Ok? Entonces, mire lo que comienza Jesús a hacer. Dice, yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Entonces, ese de dar agua para los pies de alguien, acuérdense que en aquel entonces eran tierras polvosas, caminos polvosos. Entonces los pies se empolvaban. Cuando alguien llegaba de visita a la casa de uno y era muy cercano, uno le ofrecía agua para lavarse los pies. Y obviamente quitarse el polvo que traía del camino. Entonces dice, y yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. O sea, ella lo hizo más difícil que lo que te tocaba hacer a ti, Simón. Verso 45. No me diste un beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Verso 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, o sea, Jesús no estaba negando la realidad de la mujer, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero aquel que poco se le perdona, poco ama. Entonces, ok, veamos. Era una cuestión de perspectiva. La actitud de la mujer y la actitud del fariseo era una cuestión de perspectiva. Los dos, Jesús está diciendo que los dos eran pecadores. Tanto la mujer que había cometido a saber cuántas faltas era pecadora, como Simón era pecador, aunque fuera un religioso. Entonces, comienza a decirle, mira, tú no me diste agua para lavarme los pies, tú no me besaste como señal de bienvenida, tú no ungiste mi cabeza, ¿ya? Como reconociéndome
perdón, se me seca un poco la garganta, como reconociendo el ministerio que Dios me ha dado. En la antigüedad se ungía en la cabeza a los reyes y a los sacerdotes. Entonces, es decir, tú no me has dado el lugar que yo tengo, pero esta mujer sí lo hizo. Y en el verso 46 dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, la perspectiva o lo que Dios está sacando de la situación es la perspectiva con la que abordamos y nos acercamos a Jesús. Si nosotros nos acercamos con una actitud como el de Simón el fariseo y decimos, bueno, Señor, aquí estoy, te estoy haciendo un favor por abrirte la puerta de mi casa, un día más para reunirnos, un culto más, cuando vamos a la iglesia y está la alabanza, cómo alabamos, cómo rendimos un culto a Dios, o sea, lo hacemos con una expectativa de fe, lo hacemos con un agradecimiento en nuestros corazones. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? O nos acercamos como Simón, diciendo, bueno, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aguantar una reunión de 2 horas, bueno, 1 hora de alabanza, bueno, ni modo, pero aquí estoy, ¿verdad? O llegamos tarde a la alabanza, llegamos tarde a la reunión, decimos, no, yo no llego a la alabanza porque me cae mal la gente que danza, tan escandalosos que son, la gente que grita, la gente que se postra. No, ese relajo a mí no me gusta, ese relajo está bien que lo hagan, pues, y yo lo he visto en la Biblia y todo, pero no creo que sea por ahí las cosas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Jesús? ¿A la manera de la mujer o a la manera del fariseo? Yo sé que nos cuesta pensar en el fariseo, pero yo sí creo, no sé usted, pero yo sí creo que muchas veces lo he hecho a la manera del fariseo. Pensando que Dios me ha perdonado poco. Diciendo, Señor, esta semana estuvo bien, me porté bien, no pequé, le fui fiel a mi esposa, di mi diezmo, soy uno de tus hijos mejor portado. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? No lo decimos de esa manera, pero ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es, nos ha perdonado, pero soy un buen hijo. Entonces perdemos la realidad. Perdemos la realidad de lo que estamos haciendo, acercarnos a Jesús. Sigamos leyendo los últimos 2 versículos. Miren lo que dice el verso 48, pero los últimos 3 versículos. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Estaban sentados en la mesa, con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Ahora, ojo, aquí entra otro tipo de persona, los invitados a la mesa. Los invitados a la mesa, existen 2 posibilidades. Estos invitados a la mesa pudieron haber sido amigos de Simón, pero como era cena, yo sospecho que eran más familia de Simón. Y dijeron, con sus prejuicios obviamente, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, dicen, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces, llega otro grupo que está de invitado, pero que no entiende lo que está pasando. ¿Se ha fijado que hay gente en las iglesias que entra y de igual manera como entra, sale? ¿Se ha fijado que hay gente que es invitada, pero lamentablemente no les cae el 20 que se han acercado al trono de la gracia? ¿Se han fijado de que hay gente que puede pasar 50 años en una iglesia y no pasa nada? En sus vidas no pasa nada, en sus familias no pasa nada, en su entorno no pasa nada. Este es el tipo de gente que estaba sentado a la mesa de Jesús. Yo no quiero juzgar a nadie, pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado en esa mesa? ¿Hubiera tomado la postura de mi amigo, de mi familiar, como Simón? ¿O hubiera querido conocer más a Jesús? Verso 50. Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz. Después de esa cena, la mujer se va libre.
se va sin carga, se va sin prejuicios. Yo me imagino cómo ha de haber dormido esa mujer esa noche. En paz. Como le dije, vete en paz, sin aquella carga, sin aquellos errores del pasado, sin aquellas cosas que lo acusan. ¿Cómo pudo haber dormido los invitados a la mesa y cómo pudo haber dormido a Simón, el fariseo? Yo creo que los invitados a la mesa han de haber dormido sin... No pasó nada. Yo pensé que Jesús iba a hacer algo en medio del... No pasó nada. Se durmieron sin la expectativa de lo que había pasado en la reunión con Jesús. Y el fariseo se ha de haber acostado meditando en lo que Jesús dijo en el verso 40 y 45. Bueno, desde 44. Entonces, yo les pregunto, cuando nos acercamos a Jesús, ¿cuál es nuestra actitud? Porque ese es el detalle. La actitud de nuestros corazones van a determinar lo cerca o lo lejano que estamos del Señor. No son nuestros pecados. Porque si ustedes ven, ¿quién más pecadora que esa mujer? Yo les puedo decir, ¿quién más pecador que yo cuando llego a la iglesia? Yo creo que nadie. Esa debería de ser mi expectativa. Esa debería de ser mi forma de pensar. Yo no debería de llegar diciendo que quiero ver quién va a ministrar, quiero ver quién va a predicar, quiero ver quién va a cantar los coros hoy, quiero ver quién va a tocar, quiero ver quién me da la bienvenida. Yo no debería de llegar a las reuniones bajo esa expectativa. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mis ojos en lo que no debo de poner. Por eso dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, el creador y el consumador de nuestra fe. O sea, yo no puedo poner los ojos en los demás. Yo tengo que volver mis ojos hacia mí mismo y decir, Dios mío, ¿qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Qué necesitas de mí? Y tener la misma actitud que tuvo la mujer pecadora, de decir, Señor, aquí estoy. O sea, no soy perfecto, no soy bueno, no soy... O sea, el pecado no nos aleja de Dios. Lo que nos aleja de Dios son nuestras actitudes. Porque si el pecado nos alejara de Dios, esa mujer no hubiera sido capaz de ungir los pies de Jesús. El pecado nunca nos ha alejado de Dios. Lo que nos ha alejado de Dios es nuestra actitud. Desde que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, voy a profundizar este concepto. Desde que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, el pecado fue pagado. O sea, es decir, ya no tenemos una división. Ya hay libre acceso al Padre a través de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es nuestra actitud con la que nos acercamos a Jesús. O sea, nos acercamos con una expectativa de vida, nos acercamos con, Dios mío, ¿qué vas a hacer hoy en mi vida? O nos acercamos como, yo voy a reunión hoy, quizás ni me voy a conectar. O sea, estoy pensando en voz alta, por favor, nadie se sienta aludido. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Jesús? Cuando nosotros hacemos esta reunión, perdónenme, yo hago esta reunión porque nos acercamos todos al Señor. No es porque, ¿quién va a predicar hoy? ¿Quién va a dar la alabanza hoy? ¿Quién va a dirigir hoy? Eso es lo de menos importancia. Entonces, el pecado, regresando a la mujer, el pecado no nos aleja del Señor. Mientras hay, hermano, vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hermano, nosotros podemos equivocarnos, fallarle al Señor. Mencione usted el pecado más oscuro y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Más que solo uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sabe que la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con nuestra actitud hacia el Espíritu Santo. La blasfemia tiene que ver con lo que sale de mi corazón. Entonces, el pecado no debería de ser igual que obstáculo, igual que esta mujer que llegó hasta los pies
los bañó con lágrimas, los secó con sus cabellos, los ungió con perfume. Esa debería, y eso va a ser tema de otro día, los elementos que la mujer usa para ungir a Jesús. Jesús fue ungido varias veces en esta tierra. Y el que lo ungió tiene estaba reconociendo quién era Jesús. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros nos acercamos al Señor? Yo sé que nos cuesta identificarnos con la mujer pecadora, pero dice Santiago que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Todos pecamos. Y para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Simplemente le fallamos. ¿Por qué le fallamos? Porque es nuestra naturaleza. Nosotros por naturaleza le fallamos al Señor. Si no es de pensamiento, es de palabra. Si no es de palabra, es de omisión, lo que no hacemos. Pero siempre le fallamos al Señor. A veces nos gana, mire, a veces nos gana la lengua, le gana la lengua el cerebro, y a veces ofendemos a alguien o decimos algo que no queríamos decir o lo expresamos de la manera que nos sale del hígado. A mí me ha pasado un montón de veces. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Wow, o sea, ofendemos, nos enojamos con nuestras esposas, no colaboramos con nuestros hogares, somos, ¿cómo es? Desplacencia. Somos, bueno, ya me entendió. ¿Cómo? Desplacencia, ¿se dice o displacencia? Desplicentes. Desplacencia, ok. Perfecto. Entonces, a veces, pero de alguna u otra forma fallamos. O sea, somos humanos, tenemos una naturaleza. Mire, mientras este cuerpo, esta mano gordita que yo me estoy tocando aquí en la cámara, mientras esta carne no sea transformada, le vamos a fallar al Señor. Ahora, ¿por qué digo yo que es una cuestión de actitud la que nos mantiene lejos o no, la que nos mantiene cerca? Mire lo que dice Salmo 138, verso 6. Precioso Salmo. Mire lo que dice. Porque el Señor es excelso. O sea, el Señor es lo máximo. Y atiende al humilde. Oiga, atiende al humilde. ¿Cómo llegó la mujer pecadora? Humillada, con humildad. Más al altivo lo ve de lejos, dice una versión. Lo conoce de lejos. Me dijo un día un joven. Mire, pero por lo menos al altivo lo ve de lejos, pero por lo menos lo ve, me dijeron. Y le digo yo, ¿y de qué te sirve ver de lejos al Señor? ¿De qué nos sirve tener lejos al Señor? Yo por lo menos creo que de nada. Yo, vea, no sé usted, pero yo sí creo que de lejos, miren, de lejos tengo yo a mi vecino. Conozco sus carros, conozco que tiene 2 hijos, su esposa, y conozco qué trabajo tiene. Ahora, usted me pregunta su número de DUI. Usted me pregunta cuáles son sus problemas. No lo sé. Ahora, si usted me pregunta de mi esposa, y yo espero que todos los que estén casados también, yo le podría decir cuáles son sus achaques. No, su DUI no. Mi DUI dice mi esposa. No, su DUI no lo conozco, pero lo tengo en la mano para leérselo. Achaques. Conozco cuando anda enojada, cuando anda contenta. ¿Por qué? Porque me relaciono con ella. Porque nosotros no conocemos los tiempos de Dios. Porque no sabemos y damos vía muchas veces en las cosas que pasan alrededor de nosotros. ¿Sabe por qué damos vía? Damos vía porque no conocemos al Señor de cerca. Y el problema es que no conocemos al Señor de cerca por nuestra
actitud. Nuestra actitud lo va a decir todo. Dios no tiene problemas con mi carácter si yo tengo un carácter putrefacto. Dios no tiene problema con mi pecado si yo le he fallado al Señor. Dios sí tiene problemas con mi actitud. Si yo soy altivo como el fariseo y digo, bueno, Señor, si este fuera profeta, supiera que él está sobando los pies. Entonces, Dios no tiene problemas con el pecado en el sentido de que la cruz vino a pagar nuestra deuda. Dios tiene problemas con la iglesia por la actitud de su corazón. Por eso es que a la iglesia de Éfeso, los martes estamos estudiando la iglesia, ya vamos a entrar a las 7 iglesias de Apocalipsis. Por eso es que a la iglesia de Éfeso le dice, mira, tú has probado a los apóstoles y los has encontrado falsos. Tu doctrina está bien, tu esfuerzo, te has esforzado, ha sido esto, ha sido lo otro, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¡Wow! Entonces yo digo, ¿en qué momento perdemos el primer amor? En el momento que dejamos de relacionarnos correctamente con Dios. Miren, Dios, póngale, voy a poner un caso extremo, por favor, pero pónganme atención a todo el ejemplo, porque no quiero tampoco sonar hereje, ¿verdad? Póngale que yo hoy o ayer en la noche me fui de la casa, me encontré a alguien, obviamente hay cuarentena, ¿verdad? Pero supongamos que no hubiera cuarentena, me encontré a alguien, ese alguien me invitó a su casa, una mujer, vine yo, le fallé a mi esposa, pequé, y hoy estoy aquí en la reunión. ¿Yo puedo salir perdonado? Claro que puedo salir perdonado. ¿Cómo? Dependiendo cómo yo me acerco a Jesús. Si yo me acerco y no entiendo que tengo acceso al trono de su gracia, voy a salir igual. Pero si yo entiendo que le he fallado y he pecado no solamente contra mi esposa, sino contra él, contra Dios, y me humillo y le digo, Señor, tú sabes cómo le fallé a mi esposa, perdóname, esto me duele. ¿Sabe cómo voy a salir yo? Como la mujer, perdonada. Perdonado, pensando en la mujer, perdonado. Como el fariseo en el templo, no, el publicano en el templo, realmente. Correcto. El publicano en el templo, que dice que llegó el fariseo y decía, Señor, gracias te doy porque yo no soy igual que estos, que son pecadores. Y llegó el publicano y decía, Señor, perdóname, perdóname. Y ahí saca una enseñanza, gracias Abraham por el ejemplo, ahí saca una enseñanza el Señor y les dice, ¿saben qué? ¿Quién se fue perdonado a su casa? El publicano. Y para los ojos de la gente era lo peor, porque los publicanos eran odiados por su pueblo, porque cobraban impuestos del César al pueblo. Entonces eran odiados los publicanos. Por eso es que Jesús le decía, tú que te sientas con pecadores y eres bebedor. ¿Quieren verlo? En ese mismo versículo de Lucas 7, miren qué tremendo todo esto. En este mismo versículo de Lucas 7, vamos a ver, Lucas, se lo voy a poner, esto no lo tenía en la presentación, pero quiero enseñárselos para que vean todo el provecho o el desperdicio que podemos hacer ante la presencia del Señor. Capítulo 7, verso... verso 31. Se lo voy a compartir aquí para que no lo busquen, solo anoten. Verso 31. Ahí está. Aquí se lo voy a compartir. Miren lo que dice Jesús. En un segundo. Solo esto es lo malo de...
De repente salen algunos ejemplos que no tengo en mente, pero mira, ahí mismo, cerca de donde estábamos, unos versos antes, dice Jesús, ¿a quién entonces compararé los hombres de esta generación? Y aquí, uy, 31, perdón, me moví. 7. Perdón que le di clic a otro lado y me llevó a otro lado. Aquí está, 31. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Mire, mire, y esta generación no está hablando solo de la generación de Jesús, está hablando de todo lo que venía después. Son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas y se llaman unos a otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endecha o cantos para cantos fúnebres y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan y bebió vino, y vosotros dijisteis, tiene un demonio. He venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, mirad un glotón y bebedor de vino, amigo de los recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos hijos. Un fariseo le pidió, y ahí comienza la historia que nosotros acabamos de ver. Entonces, miren cómo está esta generación. Esta generación juzga conforme a lo que ven sus ojos. Y en Jesús veían, miren, un glotón, o sea, es decir, pasaba comiendo, pero Jesús pasaba comiendo porque lo invitaban a comer. Jesús estaba interesado en establecer relación con las personas. El fariseo lo invitó a comer y fue a comer. Sus amigos, Marta, María y ¿cómo se llama el hermano? Marta, María y Lázaro. Lázaro, gracias. Y Lázaro lo invitaban a comer y se quedaba a comer en sus casas. O sea, es decir, la forma de relacionarse con la gente, Jesús lo invitaban a comer y él comía. Pero ¿qué decía la gente juzgona? Glotón, bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos, publicanos y de pecadores. ¿Por qué? Porque se sentaba con la gente, se sentó con la mujer samaritana, se sentó con Lázaro, con María, con Marta, se sentó con sus discípulos, se sentó con este fariseo, se sentaba con la gente, porque ¿cuál era la intención de Jesús? La intención de Jesús era establecer puentes, no levantar muros. Hoy está de moda esa palabra, ¿verdad? Perdónenme, pero ¿cuál es nuestra actitud? Ya vimos que Jesús ve, el Señor ve de lejos al altivo y ve de cerca al humilde. O sea, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando buscamos del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos y decimos, bueno, me voy a reunir hoy? ¿No será que nos hace falta un poco de decir, Señor, ¿qué quieres de mí hoy? ¿Qué me quieres enseñar hoy? Señor, ¿qué áreas tengo que rendir hoy? ¿No será que nos pasa un poco la factura eso y de repente ya nos sentimos santos, de repente ya nos sentimos ungidos, de repente ya nos sentimos el plus ultra de la iglesia y que ya yo no puedo aprender nada de Abraham, ya no puedo aprender nada de Jairo, no puedo aprender nada de Sandrita, no puedo aprender nada de nadie? ¿Será que puede pasar eso? Claro que puede pasar, claro que nos podemos equivocar, claro, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, estamos hablando, ¿se recuerdan cuál era el tema que estamos viendo? La relación. Acerquémonos a Jesús o algo así. Algo, aquí se lo voy a poner. La relación con Dios. Correcto. Aquí les voy a poner el tema, cómo comenzamos. Cuando nos acercamos a Jesús. Y estos domingos nos hemos estado hablando acerca de nuestra relación con el Señor. El Señor no quiere que estemos lejos. El Señor quiere que estemos cerca. Acerquémonos, pero acerquémonos como debe de ser. Acerquémonos con humildad. A veces, miren, a veces hemos pasado cosas bonitas en el día, en nuestra vida. Ayudamos a alguien. Hoy que está la cuarentena le hemos dado alguna provisión a alguien, y entonces nos acercamos a Jesús y decimos, yo me merezco estar aquí. Yo soy bueno. Es que
te sacaste la lotería, Señor, conmigo. ¿Y qué dice Salmo 138? Que ve de lejos al altivo. ¿Y al humilde qué? De cerca. Lo acerca. Entonces, mi reflexión hoy ha querido ser, ¿qué tipo de relación vamos a tener con el Señor? Pero ojo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Porque a nuestra manera, mira, a la manera nuestra, el pueblo de Israel se equivocó. El pueblo de Israel le dijo a Moisés, Moisés, habla tú con el Señor allá en el monte, porque si nosotros nos acercamos nos vamos a morir. Y es más bonita mi vida que estar cerca de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud debería de ser, Señor, yo te fallo. Según Santiago, todos le fallamos al Señor. O sea, eso significa que yo hoy en la reunión tengo que acercarme al Señor y decirle, Señor, no soy tan bueno como yo creía. No soy tan santo como yo creía. Perdóname. Y siempre debe ser esa mi actitud. Abraham, si me ayudas con el teclado, ¿tenés teclado? Y siempre tiene que ser eso. Ahora, yo no saco este tema para acusar a nadie. Por favor, que nadie se vaya a sentir acusado. Yo saco este tema para que aprendamos a relacionarnos adecuadamente con el Señor. Para que entendamos que el Señor conoce nuestras debilidades. El Señor sabe cuáles son mis áreas. ¿Usted cree que Dios no sabe cuáles son las áreas de Meme Velasco? El Señor sabe qué botón me van a tocar cuando yo ¡pum! Explote, porque yo no soy mecha corta, yo soy detonador. Algunos dicen que yo soy mecha corta. Cabal. Algunos dicen yo soy mecha corta, yo ni mecha corta. El Señor sabe mis áreas. El Señor sabe cuál es mi corazón. El Señor me conoce. Entonces, ¿quién se aprovecha o quién saca mayor provecho cuando somos sinceros y humildes y decimos, Señor, tú conoces mi corazón? ¿Sabe quién es el más beneficiado? Yo soy el más beneficiado. Entonces, acerquémonos al Señor y digamos, Señor, tú conoces mi carácter, tú conoces mi debilidad, tú conoces que por ratos, Señor, me pasa esto, que por ratos me pasa otro. Si Dios no nos juzga, imagínense que a esta mujer humilde, pecadora pero humilde, el Señor la manda en paz. Muchísimo más nosotros que somos hijos de Dios. Alguno podrá decir, es que esta semana, hermano, mire, yo de plano le fallé al Señor, pasó esto, pasó lo otro, no importa. Acerquémonos. El mensaje de hoy es acerquémonos a Jesús, pero acerquémonos bien. Yo quisiera que cerraran ahí sus ojitos y vamos a hacer una pequeña oración mientras Abraham toca un momento el teclado. ¿Y por qué no nos sinceramos? Cada quien individualmente, ahí donde usted está en su casa, ahí en privado, puede hacer su oración en su mente, en silencio. Y le vamos a decir, Señor Jesús, esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender que sentados a la mesa, Señor, podemos tener varias actitudes. Podemos entender lo que está pasando como los invitados a esa mesa, Señor, de Simón el fariseo. Pero también podemos, Señor, ser como fariseo, juzgando, Señor, juzgando a los demás, juzgando a Jesús, juzgando todas las circunstancias. ¿Por qué Dios no me ha contestado esto? ¿Por qué Dios es lo otro? ¿Por qué Dios no actúa en esta necesidad? A lo mejor nos podemos acercar así también, Señor, perdónanos. Hoy queremos tomar la actitud de esa mujer, Señor, una actitud humilde, reconociendo que
te fallamos a cada momento, reconociendo, Señor, que no somos, Señor, santos, que no nos van a salir alas, sino más bien, Señor, tenemos dificultades y que un día podemos estar bien y el próximo día podemos echar todo a perder, Señor. Por eso queremos acercarnos, por eso queremos acercarnos y estar cerca para poder ser socorridos, Señor, por tu presencia, para poder tener recursos, Señor, al trono de tu gracia. El trono de la gracia de Dios, dice el libro de Hebreos, está abierto. El acceso al trono de Dios está abierto. Y es el trono de la gracia, ese trono que un día va a juzgar a las naciones, pero que hoy está abierta con gracia para nosotros. Ese trono que va a juzgar a la gente mala, pero que hoy puede juzgarnos a nosotros y que si nos acercamos, lo que vamos a encontrar es gracia, lo que vamos a encontrar es misericordia, perdón, amor de Dios para nuestras vidas. Por eso yo no quiero que perdamos la oportunidad esta mañana de acercarnos y decirle, Señor, perdóname, porque, Señor, te fallo constantemente, Señor, te fallo por omisión, te fallo, Señor, por palabra, por conducta, por pensamiento, por lo que sea, Señor, no te fallamos. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a tener una relación correcta contigo, Señor. Eso es lo que hemos estado viendo estos fines de semana. Entablar una relación, Señor, correcta contigo. Ayúdanos, Señor, a que el fariseo que está dentro de nosotros no crezca ese orgullo, Señor, que muchas veces nos da mala pasada, Señor, y cuando estamos en dificultades quiere salir. Señor, ayúdanos a que esas áreas, Señor, débiles, sean cubiertos por el trono de tu gracia, por tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, podemos creernos mucho esta mañana. Podemos creernos, Señor, que somos hijos y que ya tenemos las cosas resueltas, pero no queremos, Señor. Queremos tomar una actitud correcta, una actitud de humildad, decirte, Señor, te fallo a cada momento, te fallo en cada situación. Pero aquí estoy, Señor, aquí estoy queriendo ser por ti, queriendo ser llenado por ti, queriendo ser, Señor, bendecido por ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada una de las familias, Señor, acá representadas. Para que con humildad, Señor, como ellos han hecho esta oración en esta hora, tú puedas llenarlo de tu favor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Cantemos ahora en una alabanza. Creo que... Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida.
viva en tu Señor, esa es nuestra oración esta mañana. Que podamos vivir en tu voluntad, Señor. Te necesitamos. Somos personas, Señor, necesitadas de ti. Señor, que cada uno de nosotros podamos ir, meditar este día, Señor, en esta palabra. Y que nos podamos ir a nuestra cama, Señor, como se fue esa mujer. Paz. Sabiendo, Señor, que tenemos una comunión plena contigo. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de sus familias. Aquellos, Señor, que no se pudieron conectar hoy, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, que el Señor me los bendiga. Cuídense.